tal? Bienvenidos a este segundo video de nuestro tercer tema, que será el tercer video de esta semana 4, pero con esto concluiremos el segundo tema y estaremos avanzando prácticamente el 90% de la forma de hacer una tesis, inicialmente a través del protocolo. Bueno, en este video veremos los temas 3.3 de resultados, discusiones y conclusiones y 3.4, que es la elaboración del índice y del capitulado. Bueno, si en la introducción de nuestro trabajo hemos dado respuesta a la pregunta de cuál es el problema, entonces es en el apartado de resultados donde los autores o nosotros vamos a realizar una correcta y clara exposición de qué obtuvimos, de qué hallamos en nuestra investigación. Para ello es preciso comprobar que se ha dado respuesta a esa pregunta de qué se encontró y tener presente, como ya hemos comentado, no duplicar ni triplicar la información presentada. Vimos ahí los marcos de referencia, marcos teóricos, y también podríamos triplicar aquí en resultados, discusiones y conclusiones. Por eso vamos a ver qué es cada uno de ellos. En este sentido, es recomendable alternar el uso de enumeraciones de datos, tablas y figuras, eligiendo la forma más adecuada para cada uno de nuestros casos en su presentación. Y subrayo que en definitiva lo que tienen que hacer los autores en este apartado, es decir, nosotros, es mostrar los resultados obtenidos sin opiniones, ¿no? Aquí no nos dan los resultados, o interpretaciones, simplemente los resultados de la manera más objetiva. En ellos se debe exponer claramente toda la información necesaria que permita reproducir los resultados que se han encontrado en el movimiento de esas variables que también ya hemos comentado, y que estos estén en consonancia con los objetivos planteados y dando respuesta a las preguntas de nuestra investigación. Entonces, lo que sigue en esta parte es que en el apartado de discusión, los autores tienen que realizar la interpretación. Aquí sí ya interpretamos los resultados que hemos obtenido y las implicaciones de estos resultados. Aquí es preciso comprobar que damos respuesta a la pregunta ¿qué significado tiene lo que ya encontré? Para lo cual se deben comparar los resultados obtenidos en la investigación con los que se han expuesto en la introducción en materia del estado del arte, o podemos estar comprobando, por supuesto, algo nuevo, pero pues no es tan común que haya, digamos, descubrimientos tan constantes en en la cuestión académica, en la cuestión de investigación. Entonces, básicamente es ver los resultados que tenemos, si coinciden con los del estado del arte, quizá desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y por último, en tercer lugar, en el apartado de conclusiones, que está relacionado con el de discusión, es preciso realizar una recapitulación de los trabajos que hemos tenido, de los principales hallazgos que se tienen en nuestra investigación. Y la pregunta en este caso sería, ¿qué significan los hallazgos encontrados para el futuro de la investigación en el campo temático en el que estamos entrando? Es decir, ¿qué les dejamos a este campo temático como hallazgo? ¿Qué estamos aportando realmente a ese campo temático, a ese tema, a ese marco de referencia? Es preciso tener en cuenta que este apartado no puede limitarse a una redacción de frases resumen, sino que es preciso realizar una exposición clara acerca de las novedades, lo novedoso que estamos encontrando, lo novedoso que estamos aportando a nuestra investigación en distintos ámbitos
del campo temático que estamos revisando. Hay que tener en cuenta, y en este aspecto es el que más en el que más se destacan errores, que no se ha de confundir la discusión de los resultados con las conclusiones, ni tampoco repetir textualmente lo que ya se ha expuesto en el resumen inicialmente. En definitiva, estos tres apartados, que es resultados, discusiones y conclusiones, están directamente relacionados, por supuesto, pero no se deben confundir ni repetir, ya que en cada uno de ellos es preciso reflejar cada aspecto con la máxima rigurosidad científica, como habíamos visto un poco, ¿no? Regresando al caso de los resultados, solo poner el resultado, no comentarlo ni discutirlo, sino ir avanzando en la discusión y finalmente en la conclusión. Por lo tanto, la conclusión se redacta en tiempo presente, como las referencias de otros autores, y en pasado, cuando se abordan los resultados de una investigación. ¿Cuáles son las características y componentes de la discusión de resultados? Bueno, básicamente que se haga la interpretación de los resultados encontrados en el estudio, que se reflexione sobre las implicaciones de estos resultados, que se incluyan las potenciales limitaciones del estudio. Todos los estudios tienen limitaciones, tienen, como ya hemos visto, alcances, tienen limitaciones. Y bueno, pues ninguna investigación realmente es completa, puede ser exhaustiva, pero finalmente tiene limitaciones, no son totalmente o 100% completas, ¿no? Las haya hecho quien las haya hecho, porque bueno, pues así es la realidad en la que vivimos. Nunca podemos tomar en cuenta todos los factores. De hecho, los modelos, ustedes lo saben, modelos financieros, estadísticos y demás, tienen limitaciones de decir, bueno, este modelo funciona, pero se hace calor, o este modelo funciona, pero se hace frío, y entonces siempre tenemos limitaciones con las investigaciones que hacemos. Y nuestro último apartado, que es la elaboración del índice y el capitulado. Bueno, pues obviamente es de gran importancia incluir el índice en un trabajo, de hecho es necesario, ya que es la tabla de contenidos que le permite al lector inicialmente revisar los diferentes puntos que toca el documento, lo cual ya le permite, a través de esas tablas, le permite ubicarse en el lugar de interés o donde quiera leer. En este sentido, los índices se encuentran en informes, en libros, en tesis, trabajos y casi cualquier documento escrito con la finalidad de proveer una guía al lector. Obviamente, está por demás que diga que es algo básico, muy simple, pero básico. Conocer cómo hacer un índice en un trabajo de investigación permite concretar que tanto los contenidos textuales como la lista de cuadros, imágenes, tablas y figuras deben aparecer debidamente organizados en esta sección, necesitando ser verificado el número respectivo asignado en el índice y el número de la página donde está ubicada la ilustración o la información. De hecho, hay algunas aplicaciones e incluso Word y algunos otros aplicaciones nos hacen este indizado u organizan estos índices en forma automática. El índice general de contenidos, vamos a tocarlo porque si bien existen varios tipos de índices, de hecho ustedes pueden ver en la literatura que se nombran varios tipos de índices, realmente el que nos atañe es el índice general de contenidos o el llamado índice general de contenidos, que es el índice más genérico y comúnmente utilizado al escribir trabajos donde se exponen diferentes capítulos y subcapítulos o temas y subtemas que toca el documento escrito, realizando así una lista jerárquica del temario y del proyecto. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer un índice de contenidos?
Bueno, debe jerarquizar correctamente los capítulos, títulos y subtítulos del trabajo. Debe enumerar las páginas del trabajo primero para después realizar el índice y puede omitir los subtítulos pequeños como terminologías o conceptos del índice. El reporte de investigación, que es, digamos, el producto final después de todo lo que hemos comentado. ¿Qué elementos contiene un reporte de investigación o un reporte de resultados en un contexto académico? Los resultados básicos comunes a estos reportes son una portada, el índice del reporte con apartados y subapartados que acabamos de comentar, un resumen, la introducción, algunos ponen un resumen ejecutivo, dependiendo del tipo de investigación, el marco teórico, el método que utilizamos, los resultados, incluso a veces entre método y resultados está el análisis del caso, conclusiones, recomendaciones, implicaciones o discusión, bibliografía y apéndices. Estos son elementos generales, hay veces que se agregan algunos puntos adicionales que les estoy dejando no en las actividades, pero como parte del reforzamiento del tema, ahí en el bloque de nuestra semana 4 para que puedan revisar algunos. La verdad es que hay N porque casi cada universidad tiene, digamos, su modelo, aunque todos son muy similares, si no es que iguales, pero les estoy dejando ahí algunos para que los revisen y puedan darse una idea o seguir esa guía para su trabajo final, adicional a lo que ya hemos estado comentando durante estas 4 semanas. En el caso específico de nuestra Universidad UEN, en el reglamento interno, si ustedes van al artículo 300, por lo menos hasta el día de ayer, sábado, no recuerdo, pero es el primer sábado de julio, el segundo, no recuerdo bien. Pero vaya, esto es actual, es decir, lo acabo de obtener. En su artículo 300 dice que el protocolo de tesis, en el caso de estudios de posgrado, específicamente de maestría, deberá entregarse autorizado y firmado por el director de tesis y los revisores en el formato autorizado por la Coordinación de Grado Académico y contener la información siguiente. Entonces tenemos el título, el índice, introducción, exposición de motivos que no está en el interior, fundamentación, que sería como la justificación, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos generales y particulares, alcances y limitaciones, metodología, un cronograma y las referencias. Ahí, bueno, pues falta el marco teórico, aunque podría estar en la fundamentación, pero digamos, es el, el formato de la universidad, aunque dice puede estar sujeto a cambios, ¿no? Pero esto es lo mínimo que deberíamos de cumplir en el protocolo de tesis. Yo diría que tiene un 90% de lo que hemos visto. Si agregamos lo que hemos visto o lo que puedan ver ustedes en las guías, pues no habrá problema porque estaremos cumpliendo este formato. También dice, interesante en el artículo 303, ya no puse el 302, pero en el 303 dice que el trabajo de tesis deberá contener un mínimo de 120 páginas, en la cual la propuesta aplicativa, es decir, en el caso de que lo hubiese, no deberá ser menor de 30% de las páginas del marco teórico referencial. Estos son algunos requisitos específicos de nuestra universidad que se cumplen sin mayor problema con lo que hemos estado analizando. Entonces, como cierre a nuestro tercer tema y a nuestra cuarta semana, diríamos que el método de investigación, al igual que el concepto de ciencia, es un tema
de polémica incesante, ya que en torno a este se han conformado numerosas escuelas, tendencias y paradigmas filosóficos, incluso epistemológicos, los cuales, como afirma Cerda, han contribuido a alimentar numerosas inquietudes sobre el verdadero significado y uso del método. Es frecuente considerar al método científico desde un solo enfoque, desconociendo sus bondades y posibilidades, aunque como veíamos hay algunos métodos, metodologías o escuelas que dicen que debe tener dos enfoques. Bueno, pero regresando a esto, por tanto, se tiende a utilizar un mismo método para cualquier tema de investigación, pero así se desconoce que hay pluralidad de métodos y que el uso de uno de estos métodos determinado depende del objeto. Por eso vimos alrededor de 16 o 17 metodologías, por lo menos las nombramos, y depende entonces del objeto, del problema y de las hipótesis que queremos probar, aunque básicamente en términos académicos pues utilizamos los métodos cualitativos o cuantitativos que ya hemos visto con alguna combinación de algunos otros métodos, pero digamos que hay otros muy específicos para, como vimos, etnias, grupos, biografías, etcétera, que no utilizamos estrictamente, más bien para los tesis de grado. En ese tema se señala la existencia de la pluralidad de métodos o enfoques para la construcción o producción de conocimiento científico, y se deja claro que no hay supremacía de un método o un enfoque respecto de otro, es lo que estoy comentando, sino que cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades, además que la tendencia, también como comenté, de utilizar algo cualitativo, cuantitativo con algún otro método, la tendencia es la complementariedad entre los métodos. Finalmente, la elaboración de un informe de investigación es una de las etapas finales de la investigación científica. En este informe se presenta de manera clara y detallada cómo se llevó a cabo el proceso investigativo y, como dice Barrantes, el informe escrito es una sistematización de las ideas del investigador, pues al buscar una forma clara, sencilla y comprensible, que eso es importante, finalmente todo nuestro trabajo y sobre todo los resultados deben de ser claros, sencillos y comprensibles para transmitir todo el proceso de lo que estuvimos investigando, y esto implica un esfuerzo para lograr una adecuada forma de presentar los elementos del estudio. El informe de investigación busca comunicar de manera clara y objetiva cuáles objetivos persigue el estudio, de qué manera se llevó a cabo, cuáles son los principales resultados obtenidos y cuáles son las principales conclusiones y recomendaciones a las que se llegó una vez finalizada la investigación. Y es muy común, como ustedes recordarán quizá de la licenciatura o habrán visto algunos trabajos, normalmente algunas investigaciones terminan diciendo que, bueno, pues que ese su alcance, llegan hasta ahí y que dejan ese trabajo como referencia para poder hacer alguna ampliación de esas conclusiones, y la recomendación es normalmente algo de lo que estoy comentando, de que se pueda profundizar en cierto tema. Bueno, con eso terminamos este segundo video de la cuarta semana. Cerramos el tema 3, nos vamos a la quinta semana para el tema final, que es el tema 4. Y nos vemos en nuestra siguiente y última semana. Que tengan una excelente semana.